Vamos a ver ahora la derivada y vamos a comprender el concepto de la derivada a partir de una interpretación geométrica, a partir de una función f de x cualquiera. Si trazamos una función f de x en un plano cartesiano, la función f de x que mostramos aquí de color azul, una parte de la gráfica de cualquier función f de x, y empezamos colocando un punto en esa gráfica. Vamos a poner aquí un punto x, y en lugar de poner x, y, como se hacía regularmente en geometría analítica, sabemos que y es igual a f de x, y entonces este punto tendría las coordenadas x, f de x. Ya teniendo un primer punto en la gráfica, ahora colocamos un segundo punto, otro punto en esa misma gráfica de la función, pero incrementada, y lo anotamos como x más delta x. Este símbolo, un triangulito equilátero pequeño, lo mencionamos como delta x, y no es el producto de dos objetos, sino este delta x indica que a este punto x le estamos colocando un pequeño incremento. Es decir, si x vale 3, este pequeño incremento sería 3.0001, por ejemplo. Sin embargo, aquí, para entender la parte geométrica, pues lo estamos haciendo muy grande, pero el significado de delta x es un incremento en el punto x. Si tenemos ahora x más delta x, su coordenada quedaría definida como x más delta x, f de x más delta x en el punto de la altura. Esta sería la base. Ahora, si hacemos pasar o trazamos una línea recta por esos dos puntos, por el primer punto y el segundo punto, esta línea de color rojo, una línea recta, y vamos colocando este segmento, esta parte, prácticamente nos damos cuenta que si del origen hasta este punto es x más delta x, y solamente queremos mencionar este segmento del triángulo que queremos formar, esta partecita, este segmento, vale x. Y entonces tendríamos x más delta x, le restamos este segmento x, y me quedaría únicamente el incremento delta x. Esta sería prácticamente la base. Ahora, esta pequeña altura que estamos mencionando de color rojo sería, vemos que de la base hasta este punto en la altura vale f de x, y de la base hasta este punto en la altura vale f de x más delta x. Por lo tanto, este pequeño segmento sería f de x más delta x menos esta altura, que es esto mismo, menos f de x. Y entonces ya tendríamos formado un triángulo rectángulo. Y ahora vamos a calcular la tangente de este ángulo alfa que tenemos ya en esta parte geométrica. Por lo tanto, tendríamos una tangente de ese ángulo, colocamos su razón trigonométrica de la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, en donde el cateto opuesto sería f de x más delta x menos f de x, que lo estamos anotando en esta parte, sobre el cateto adyacente, que sería únicamente delta x. Delta x. Sabemos que esa tangente equivale a una pendiente, la pendiente de esa recta. Y ahora,
Si esa pendiente que tenemos en esta parte, vamos viendo que se acerque cada vez más a este punto original, estaríamos trazando un conjunto de rectas de tal manera que hagamos que nada más esa recta toque a un punto de la curva. Estaríamos entonces haciendo un límite y nos quedaría el límite de f de x más delta x menos f de x, lo que ya teníamos, sobre delta x, cuando delta x tiende a hacerse 0. Es decir, este pequeño segmento tiende a hacerse 0. Y a este límite de esta razón estaríamos diciendo que es la derivada de esta función. Y la derivada, como un primer momento, vamos a anotarla como f' de x. F', un pequeño guión aquí, f' de x. Pero ahora, para hacer algunos ejercicios o ya calcular la derivada de algunas funciones particulares, vamos a sustituir delta x por h. Entonces, si hacemos que delta x sea igual a h, nos quedaría la derivada anotada como f' de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a hacerse 0. Ahora, para la derivada siempre va a ser un límite en donde h tiende a hacerse 0. El incremento tiende a hacerse 0, siempre. De esa manera estamos entonces viendo de alguna forma una fórmula de la derivada o viendo la derivada como un límite. Vamos a ver ahora, empleando nuestra fórmula que ya tenemos para derivar funciones como un límite, vamos a ver esa derivada con funciones ya particulares. Y vamos a descomponer esta fórmula en 4 pasos. De hecho, algunos llaman a este proceso la derivada por los 4 pasos. El primer paso sería, ya teniendo la función f de x igual a 3x cuadrada, el primer paso sería el incremento, f de x más h. ¿Qué significa esto? Que en donde haya la variable x, en lugar de esta x, la vamos a cambiar por x más h. Y se van a dejar los coeficientes y los exponentes en su lugar. Únicamente en lugar de x, cambiamos x más h. Ese sería el primer paso, el incremento. Segundo paso, teniendo ya la función incrementada, f de x más h, se le va a restar la función original, f de x. Lo que valga f de x se le resta. Por lo tanto, anotamos esto que ya tenemos, 3 por x más h elevado al cuadrado, menos el valor de f de x, que es 3x cuadrada. Esto siempre hay que acostumbrarlo, colocarlo en paréntesis por este signo negativo. Tercer paso. El tercer paso, vamos a dividir todo lo que ya tengamos únicamente entre h. Y el cuarto paso sería prácticamente ya obtener el límite. En el tercer paso recomendamos hacer estas operaciones ya algebraicas para ir reduciendo algebraicamente esto que nos vaya quedando. Entonces aprovechamos el tercer paso para desarrollar x más h al cuadrado. Recordemos que esto es un binomio al cuadrado. El resultado del binomio al cuadrado nos queda el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Ya está. Lo dejamos en paréntesis. Bajamos menos 3x cuadrada. Todo entre h. El siguiente paso, seguimos trabajando álgebra. Este 3 está multiplicando a todo lo que nos resultó del binomio al cuadrado. Entonces quitamos paréntesis. 3 por x cuadrada, 3x cuadrada, más 3 por 2, 6xh, más 3 por h cuadrada, 3h cuadrada. No se les olvide que este 3 multiplica todos y cada uno de los elementos que están dentro de un paréntesis. Ya quitamos paréntesis, más por menos me queda menos 3x cuadrada. Ya está. Y ahora vemos que el término 3x cuadrada y 3x cuadrada tienen signos diferentes, por lo tanto se cancela. Cancelamos este término y este término, quedándonos únicamente 6xh más 3h cuadrada. Todo entre h. Seguimos todavía en el tercer paso. El tercer paso ahora nos damos cuenta que podemos reducir esta h que está en el denominador, ya que en el primero y en el segundo término tenemos h. Entonces factorizamos por factor común, que ya lo sabemos hacer. Factor común, y me quedaría solamente h que multiplica a 6x más 3h. Todo entre h. Ahora sí, reducimos h entre h, que sabemos que vale un entero, y nos queda solamente 6x más 3h. El cuarto paso únicamente de esto que tenemos sería calcular su límite cuando h tiende a 0. Por lo tanto, el límite de 6x más 3h cuando h tiende a 0, 3 por 0, 0, y me quedaría 6x. En donde concluimos entonces que la derivada f' de x de esta función 3x cuadrada es 6x. Y podemos anotarla aquí adelante. Si f de x es igual a 3x cuadrada, su derivada f' de x de esta función sería 6x. Ejemplo. Tenemos ahora la función f de x igual a 3x más 6. Y nos piden calcular la derivada por los 4 pasos. El primer paso entonces, recordamos, es incrementar a x. Y sería x más h. Decíamos que en donde esté la variable x, la cambiamos por x más h. Todos los demás términos, los coeficientes, los números que son constantes, bajan. Aquí el 6 no podemos dar el incremento porque no hay la variable x, simplemente queda de esta manera. Donde esté x, cambiamos x más h. Segundo paso, teniendo ya la función incrementada, le restamos f de x. Por lo tanto, tenemos esto mismo menos lo que vale f de x, 3x más 6. Menos 3x más 6 en paréntesis. Tercer paso, se trata de dividir todo entre h. Entonces, en el tercer paso es donde aprovechamos para hacer operaciones algebraicas. Quitamos los paréntesis y me queda 3 por x, 3x, más 3 por h, 3h. El 6 ya no está dentro del paréntesis, por lo tanto simplemente lo bajamos con más 6. Quitamos paréntesis de este lado, más por menos da menos, 3x, y abusados aquí también. Más por menos da menos, 6. Este menos afecta a todos los términos que están dentro del paréntesis. Aquí hay que tener cuidado. Y ahora cancelamos los términos 3x con menos 3x y 6 con menos 6. Por lo tanto, nos queda únicamente en el numerador 3h. Aquí está, 3h que va a dividirse entre h.
Pero algebraicamente, h entre h sabemos que es 1, y 1 por 3 me queda 3. Del tercer paso solamente me quedó el 3. Y el cuarto paso me dice que debo calcular el límite cuando h tiende a 0. Por lo tanto, el límite de 3 cuando h tiende a 0, sabemos que el límite de 3 vale 3. Luego entonces, la derivada f' de x es igual a 3. Es decir, si la función f de x es 3x más 6, f' de x es igual a 3. Tenemos ahora la función f de x igual a 2x cúbica. De la misma forma, vamos a calcular su derivada empleando los 4 pasos. Primer paso, incrementamos y nos quedaría f de x más h. En donde haya x, lo cambiamos por x más h. El 2 queda en su lugar, x lo cambiamos por x más h, y la potencia 3 también queda en su lugar. Entonces únicamente incrementamos donde haya x, de esta forma. Segundo paso, teniendo el incremento, le vamos a restar la función f de x. Entonces tenemos ya esta función menos el valor de f de x, que es 2x cúbica. Tercer paso, dividiendo entre h. En el tercer paso aprovechamos para hacer operaciones. Ahora, x más h elevado al cubo es un binomio al cubo. Recordemos su regla. El primer término al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Todo esto es el resultado de este binomio al cubo. Bajamos 2x cúbica y todo lo vamos a dividir entre h. Seguimos en el tercer paso. Ahora quitamos paréntesis. El 2 está multiplicando a todos estos términos y me quedaría 2x cúbica más 2 por 3, 6x cuadrada h, más 3 por 2, 6xh cuadrada, más 1 por 2 me queda 2h cúbica. Quitamos paréntesis, menos 2x cúbica. Reducimos términos idénticos, 2x cúbica menos 2x cúbica se cancela. Y me queda ahora solamente 6x cuadrada h más 6xh cuadrada más 2h cúbica, todo entre h. Observamos una pista para ver si hasta aquí vamos bien, es que en el numerador siempre vamos a tener un factor común en todos los términos, en este caso va a ser h, para que se pueda dividir entre esta h. Entonces ahora, factor común, h, que multiplica a 6x cuadrada más 6xh, aquí hay un h cuadrada, entre h me queda h, más 2h cuadrada, porque aquí tenemos h cúbica, entre h nos queda h cuadrada. Ahora sí, teniendo esto factorizado, h entre h se reduce a un entero, y el cuarto paso, que ya sería prácticamente la derivada, sería encontrar el límite de esta expresión algebraica que nos queda. Me quedaría el límite de 6x cuadradas más 6xh más 2h cuadrada cuando h tiende a 0. Aquí nuevamente decimos, siempre estos límites en la derivada, siempre h va a tender a 0. No va a tender a otro valor, siempre va a ser a 0. Y entonces, 6x cuadrada no tiene h, me queda 6x cuadrada. 6xh, cuando h vale 0, 6 por 0, 0, y todo esto se hace 0. 2 por h cuadrada, cuando h es 0, 0 al cuadrado 0, por 2 0. Aquí vale 0, 0 y únicamente me queda 6x cuadrada. Por lo tanto, la derivada la anotaríamos como f' de x igual a 6x cuadrada. Podemos anotarlo de esta forma. 6
x cuadrada. Veamos ahora la función f de x igual a 6x cuadrada más 5x menos 8. Igual, nos piden derivarla por los 4 pasos. Primer paso, en donde esté la x, cambiarla por x más h. X, cambiamos x más h. X, cambiamos por x más h. Los demás términos los dejamos en su lugar. El 6, la potencia, el 5, menos 8 no tiene x, baja directo. Segundo paso, teniendo ya la función incrementada, le restamos la función original, f de x. Entonces, anotamos nuevamente todo esto y le restamos el valor de f de x en paréntesis. 6x cuadrada más 5x menos 8. Aquí está. Y ahora el tercer paso, dividimos todo entre h. Por lo tanto, aprovechamos aquí para elevar este binomio nuevamente al cuadrado, x más h al cuadrado, que sería x cuadrada más 2xh más h cuadrada. Dejamos indicado todos los demás términos. Y en el siguiente paso quitamos paréntesis. El 6 que multiplica todo esto me quedaría 6x cuadrada más 6 por 2, 12xh más 6 por 1, 6h cuadrada. El 6 multiplica a cada uno de estos términos que afectan a este paréntesis. Más, ahora el 5 está multiplicando a x más h. Quitando paréntesis, 5 por x, 5x, más 5 por h, 5h. Y el menos 8 simplemente lo bajamos, menos 8. Ahora el menos va a afectar a todos estos términos que intervienen en este paréntesis. Por lo tanto, más por menos da menos 6x cuadrada. Más por este menos da menos 5x. Y menos por menos da más 8. Algo para que se vayan dando cuenta si van bien, todos los términos que se van a restar aquí se deben de cancelar. Por lo tanto, 6x cuadrada, cancelamos con 6x cuadrada. 5x negativo con 5x positivo. Y 8 positivo con 8 negativo. Cancelando esos términos, únicamente en el numerador nos va a quedar 12xh más 6h cuadrada más 5h. Todo entre h. Y vemos nuevamente que en el numerador tenemos el factor común h. Factorizamos a h y me queda 12x más 6h cuadrada entre una h, me va a quedar 6h, más 5h entre h, me va a quedar solamente 5. Todo dividiendo entre h entre h se reduce a un entero y ese sería el resultado del tercer paso. Ahora, el cuarto paso y último sería calcular el límite de eso que nos queda cuando h tiende a 0. Por lo tanto, lo anotamos como el límite de 12x más 6h más 5 cuando h tiende a 0. Me quedaría 12x, 6 por 0, 0 y más 5. Anotándolo finalmente como f' es igual a 12x más 5. Es decir, si tenemos la función f de x igual a 6x cuadrada más 5x menos 8, f' de x, su derivada sería 12x más 5 únicamente. Veamos el último ejemplo. F de x es igual ahora a la función 2x a la cuarta potencia. Nada más. Primer paso, incrementamos donde haya x y me queda 2 que multiplica a x más h elevado a la cuarta potencia. Segundo paso, esto que tenemos le vamos a restar f de x, el valor que tenemos, 2x cuarta. Por lo tanto, menos 2x cuarta.
Ahora, en el tercer paso, que es dividir todo entre h, aprovechamos para elevar a la cuarta potencia x más h. Este binomio a la cuarta potencia ya lo tenemos en algún video en donde estamos desarrollando todas las potencias de diferentes grados en binomios. Por lo tanto, x más h a la cuarta me queda x cuarta más 4x cúbica h más 6x cuadrada h cuadrada más 4xh cúbica más h cuarta. Todo esto va a multiplicar al 2 y al final le vamos a restar 2x cuarta. Multiplicando por el 2 me queda 2 por 1, 2, x cuarta más 4 por 2, 8, x cúbica h más 6 por 2, 12x cuadrada h cuadrada más 4 por 2, 8xh cúbica más 1 por 2, 2h cuarta. Y bajamos menos 2x cuarta. Solamente ahora se va a cancelar 2x cuarta. Entonces cancelamos 2x cuarta positiva menos 2x cuarta, me queda 0. En el numerador entonces me quedaría 8x cúbica h más 12x cuadrada h cuadrada más 8xh cúbica más 2h a la cuarta. Todo sobre h. Y vemos nuevamente que en todos los términos tenemos h. Factorizamos h como un factor común que multiplica a 8x cúbica más 12x cuadrada, h nada más, porque una ya está aquí, más 8xh cuadrada, igual nos queda x cuadrada por esta h, y al final 2h cúbica solamente por esta h. Entonces h sobre h se reduce a un entero y este sería el resultado del tercer paso. El cuarto paso me dice únicamente calcular el límite de esta función que me ha quedado. Por lo tanto, el límite de 8x cúbica más 12x cuadrada h más 8xh cuadrada más 2h cúbica, cuando h tiende a 0, me quedaría solamente 8x cúbica. ¿Por qué razón? Porque en este término tiene h. Cuando h es 0, todo esto se hace 0. Aquí tiene h cuadrada, esto también se hace 0, multiplicando por h cuando vale 0, y este término igual, cuando h vale 0 por 2 se hace 0. Entonces, todo donde nos haya quedado h se hace 0, y únicamente la derivada de esta función 2x cuarta, su derivada sería f' de x igual a 8x cúbica.